¿Qué pasará en el nuevo episodio de 11 Epana Time en Kukurova? ¿Volverá el hierro? ¿Morirá la esperanza? ¿Qué pasará entre Haken Gumolu y Zuleya? ¿Empieza un nuevo amor entre Fikret y Betul? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Si crees que Demer debería volver a la serie antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. Después de la redada, nada sale bien en la mansión Yamanlar. De hecho, la explosión de la casa de Ali Ramet Fekeli después de los Yamanas causó un gran revuelo. Y después de semanas, no hay noticias de Demer. Aunque mantienen en secreto la desaparición de Demer por ahora, y también se dice que Fekeli dejará la serie después de 5 a 6 episodios, parece difícil que Demer regrese a la serie. Especialmente porque Umid piensa que Demer se esconde al colaborar con Zuleya, no suelta a Zuleya. El secuestro de Umid del hijo de Zuleya fue la gota que colmó el vaso. Después de la discusión entre ellos, Zuleya disparó a Umid. Umid también se despedirá de nuestra rodilla muriendo. Haken Gumolu, por otro lado, observó la mansión todo el día y vio a Zuleya salir de la mansión. Siguió a Zuleya y vio que tenía una discusión con Umid y disparó a Umid. Por lo tanto, tuvo otra carta de triunfo contra los Yamanas desde sus primeros días en Kukurova. En el próximo proceso, Haken Gumolu usará esta carta de triunfo contra Zuleya durante un cierto periodo de tiempo. Haken, que también posee el 25% de Yamanlar Holding, hará todo lo posible para apoderarse de la propiedad. Aunque retratan a Haken Gumolu como un mal personaje, se entiende que Haken es una persona muy compasiva y buena en esencia. Es por eso que Haken se acercará a Zuleya a medida que se entere de la verdad de los hechos. Sin embargo, en este proceso, se equivocará por culpa de su amigo Abdulkadir. Porque Haken confía mucho en Abdulkadir y cree que todo lo que dice es cierto. Por lo tanto, Abdulkadir dirige a Haken como desea. Mientras todo esto sucede, el mayor apoyo de Zuleya será la gente de Fik. Especialmente Fikret hará todo lo posible para encontrar a su hermano. Mientras tanto, tendrá un acercamiento con Betul, ya que suele estar en la mansión Yamanlar. Especialmente el hecho de que Betul viera a Fikret y le gustara a Fikret nos mostró que un amor comenzaría en el futuro. Ahora, si lo desea, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Entre las llamas que rodean la mansión Yamanlar, toda la gente de Kukurova, especialmente Zuleya y Fikret, comienzan a buscar a Demer. Mientras Fikret se esfuerza por llevar a los heridos al hospital, Zuleya cree que este traicionero ataque fue realizado por un enemigo y quiere reunirse con el fiscal. Sin embargo, Umid no descansa en paz después de todo el sufrimiento. Con sus impactantes declaraciones al fiscal, pone a Zuleya y Fikret en una situación muy difícil. Aunque Fikret duda al principio, finalmente le da el nombre de Haken a Zuleya y dice que pudo haber llevado a cabo el ataque. Haken y Abdulkadir buscan venganza. Haken Gumolu, que llegó a la ciudad con el fuego de la venganza, está dispuesto a hacer cualquier cosa para vengar a su hermano muerto Erken. El rico empresario Haken, que se cruzó con Demer antes, ahora aspira a ganar reputación y cambiar el equilibrio en Kukurova. Haken, junto con Abdulkadir, que tiene un caso sin resolver con Adnan y Demer Yaman, planea su venganza paso a paso y comienza a observar la mansión Yamanlar. Sin embargo, el objetivo de Haken y Abdulkadir es otro nombre inesperado. La bala del arma de Zuleya alcanza a Umid. Se llama a Zuleya para identificar un cuerpo encontrado. Un golpe para Zuleya, que está luchando con su dolor, proviene de Umid. Umid secuestra a Adnan, pensando que aprenderá la ubicación de Demer de Zuleya. Zuleya, que está obsesionada con lo que ha hecho Umid, toma su arma y se enfrenta a Umid. Durante la lucha entre ellos, Umid recibe un disparo. Zuleya está aterrorizada. Además, no se dan cuenta de la persona que los observa desde lejos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Al compartir nuestro vídeo con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que sucedió en Érase una vez en Kukurova. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.